Los suelos de mármol de la mansión ruso solían ser fríos e implacables. Pero a las 2 de la madrugada, oculto entre las sombras, el hombre más temido de Nueva York se quedó completamente paralizado. No estaba vigilando a un enemigo. Estaba observando a Beatrice, la niñera regordeta de su hijo, moviéndose al ritmo de una música silenciosa, sin inhibiciones, sin pedir disculpas por nada, y absolutamente deslumbrante. La mansión ruso, en Long Island, era menos un hogar y más una fortaleza. Rodeada por rejas de hierro forjado de casi 4 metros y vigilada por hombres cuyos trajes escondían armas bajo la tela, era un lugar donde el silencio era obligatorio y el miedo formaba parte de las paredes. Para Beatrice Gallagher, de 26 años, aquello era simplemente un trabajo. Un trabajo muy bien pagado, pero profundamente solitario. Beatrice, o Bea, como la llamaban las pocas personas que se molestaban en dirigirle la palabra, era la niñera de Leo Russo, de 5 años. También era, según los estándares crueles de la sociedad, indudablemente gordita. No era un secreto, y tampoco era algo que pudiera esconder, aunque lo intentaba con todas sus fuerzas, escondiendo sus curvas suaves y generosas bajo suéteres enormes y sin forma, y pantalones oscuros y holgados. En el mundo pulido y filoso de la familia Russo, donde las mujeres que rondaban las fiestas eran flacas, esculpidas por el bisturí, Bea se sentía como una intrusión caótica y blanda. El personal de la mansión apenas le prestaba atención, la trataban como si fuera parte del mobiliario. Y su jefe, Dominique Russo, casi ni la miraba. Dominique tenía 34 años, era despiadadamente atractivo y el jefe en funciones de la familia criminal Russo. Era un hombre tallado en hielo y violencia, viudo, que trataba su propia casa como un hotel y a su personal como fantasmas. Cada vez que se cruzaba con Bea en los amplios pasillos, sus ojos oscuros y calculadores pasaban de largo, como si ella no estuviera ahí. Bea suponía que él la encontraba tan insignificante y fuera de lugar como ella misma se sentía. No podía estar más equivocada. Era un martes, un poco después de las 2 de la madrugada. Afuera rugía una tormenta, la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la enorme cocina, equipada con la más alta tecnología. Bea no podía dormir. Su ansiedad había estado creciendo, ese zumbido persistente de dudas que la atormentaba en las noches más oscuras. Con unos pantalones deportivos grises, viejos y enormes, y una camiseta negra ajustada que jamás se atrevería a usar de día, bajó descalza por la imponente escalera de caoba. Necesitaba leche caliente. Necesitaba un momento de paz absoluta. Abajo, la casa era una tumba. Los guardias del exterior estaban ocupados atendiendo las alarmas del perímetro, activadas por la tormenta. Bea se puso los audífonos inalámbricos, conectó el teléfono y le dio play a una vieja lista de canciones de R&B, de esas con mucho bajo. Mientras el ritmo lento y profundo inundaba sus oídos, sirvió leche en una cacerola y encendió la estufa de gas. La llama azul parpadeaba, proyectando una luz cálida sobre el mármol blanco. Y entonces empezó a moverse. Al principio fue apenas un balanceo de caderas. Pero cuando la música la envolvió por completo, Beatrice cerró los ojos y dejó que el ritmo se la tragara entera. Ya no era la niñera invisible e insegura. Sola, en la oscuridad, era libre. Recorrió la larga barra de la cocina con las yemas de los dedos, girando con gracia sobre las puntas de sus pies descalzos. Sus muslos gruesos se movían con una fluidez natural, su vientre suave y pesado se mecía siguiendo el vaivén de sus caderas. Bailaba con un poder crudo y sensual, bajando el cuerpo despacio, dejando que su cabello oscuro y salvaje cayera sobre sus hombros descubiertos. Cada movimiento de su cuerpo grande era deliberado, hermoso, empapado de emoción. Trazaba en el aire una soledad hermosa y desesperada. No tenía idea de que ya no estaba sola. Dominique Russo acababa de volver de una reunión en Brooklyn que había terminado en sangre. Tenía los nudillos golpeados. Su saco de traje, hecho a medida, había quedado tirado sobre una silla en el vestíbulo, y su mente era una tormenta caótica de guerra inminente. Caminaba hacia la cocina en busca de un whisky, pisando en silencio las alfombras costosas. Al llegar al arco de la entrada, se quedó congelado. Su mano se aferró al marco de la puerta, los nudillos se le pusieron blancos. Ahí, bañada en la tenue luz azul de la estufa, estaba Beatrice. A Dominique se le cortó el aliento. Nunca la había mirado de verdad.
La había contratado porque, durante las entrevistas, Leo se había aferrado a su cuerpo suave y cálido, hundiendo la cara en su pecho como si por fin hubiera encontrado un refugio seguro. Dominique había visto entonces a una chica desaliñada y callada. Ahora veía a una diosa. La observó, completamente hipnotizado, mientras ella movía las caderas al compás de una música que él no podía escuchar. La camiseta negra se ceñía al generoso contorno de sus pechos y a los pliegues suaves de su cintura. Ella no era rígida como las mujeres con las que él solía estar. Era un paisaje de curvas blandas y flexibles, moviéndose con una gracia líquida e hipnótica. La alegría pura y la sensualidad desvergonzada que irradiaba lo golpearon como un puñetazo físico. En su mundo de engaños constantes, violencia y bordes afilados, Beatrice era completamente real. Estaba viva. Estaba cálida. Un calor oscuro y posesivo se encendió en el fondo del estómago de Dominique. Fue una obsesión repentina e intensa que casi lo hizo perder el equilibrio. La vio levantar los brazos, echar la cabeza hacia atrás, con una sonrisa suave y entrecortada jugando en sus labios llenos. Giró, y la luz iluminó la carne de sus muslos, totalmente sin vergüenza. Dominique no hizo ningún ruido. Se quedó parado en las sombras durante 4 minutos enteros, el pecho subiendo y bajando en silencio, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento de su peso, cada deslizamiento de sus manos sobre su propio cuerpo. Cuando finalmente ella bajó el ritmo para servir su leche, completamente ajena al depredador que la observaba desde la oscuridad, Dominique se retiró despacio. Fue a su estudio, se sirvió 4 dedos de whisky y se lo tomó de un trago. La sangre le rugía en los oídos. Beatrice Gallagher, la niñera callada y gordita. La quería. Y Dominique Russo siempre conseguía exactamente lo que quería. El cambio en el ambiente de la mansión, a la mañana siguiente, fue sutil pero innegable. Normalmente, cuando Bea lograba bajar a Leo para el desayuno a las 7:30, Dominique ya se había ido, perdido en el submundo de los negocios de importación y exportación de su familia. Pero esa mañana estaba sentado en la cabecera de la enorme mesa del comedor. Bea se quedó paralizada al pie de la escalera, sujetando los dedos diminutos de Leo. Volvía a estar cubierta con su armadura, un suéter beige, grande y sin gracia, y pantalones anchos. De pronto se sintió dolorosamente consciente de su tamaño, del espacio que ocupaba en la habitación. «Buenos días, señor Russo», murmuró, con la mirada clavada en el piso. «Beatrice», respondió Dominique. Su voz era un barítono grave y áspero que parecía vibrar directamente en los huesos de ella. Bea se arriesgó a levantar la vista y se arrepintió al instante. Dominique no estaba leyendo el periódico. No estaba en su teléfono. La estaba mirando directamente a ella. Sus ojos oscuros e inteligentes recorrían lentamente todo su cuerpo cubierto de ropa, como si tuviera visión de rayos X capaz de atravesar la lana beige hasta llegar a la camiseta negra debajo. Había un calor peligroso y denso en su mirada que le cortó la respiración. «Siéntate. Come con nosotros», ordenó Dominique, señalando la silla justo a su derecha. Bea parpadeó, el corazón golpeándole las costillas. «Ay, no, gracias, señor. Normalmente como en la cocina». «No te pregunté dónde comes normalmente, Beatrice. Te dije que te sentaras». No fue una orden cruel, pero no dejaba espacio para discutir. Tragando saliva, Bea llevó a Leo a su sillita, y con cautela, se acomodó en la silla antigua de caoba junto a Dominique. Era muy consciente de cómo sus caderas anchas rozaban los apoyabrazos, un familiar ardor de vergüenza subiéndole a las mejillas. Pero cuando miró a Dominique, no vio juicio ni desagrado. Vio un hambre extraña e intensa. En los días siguientes comenzó una especie de guerra psicológica. Dominique dejó de tratarla como a un fantasma. Empezó a volver más temprano a casa. Se quedaba parado en las puertas mientras ella le leía cuentos a Leo. La observaba. Cuando ella se agachaba a recoger juguetes y su camiseta se le subía, dejando ver un poco de piel pálida en la cintura, se daba vuelta y lo encontraba mirándola fijamente, la mandíbula tensa, los ojos oscuros de deseo sin disimulo. Bea estaba aterrada, confundida, y en secreto, deliciosamente electrizada. Ningún hombre la había mirado así. Los hombres normalmente la miraban con lástima, con desprecio, o con pura indiferencia. Dominique la miraba como si quisiera devorarla.
Pero la burbuja de esta extraña tensión doméstica reventó de forma violenta un viernes por la tarde. La familia Russo estaba en plena guerra territorial con el sindicato Calabresi. Víctor Calabrese, un rival despiadado, había estado avanzando sobre el territorio de Dominique en los puertos de Brooklyn. A Dominique le habían asegurado que la mansión era impenetrable. Estaba equivocado. Bea estaba en la sala de juegos del primer piso con Leo. Estaban construyendo una torre enorme de bloques de madera. De repente, la pesada puerta de roble se abrió de golpe. Era Gianni, el jefe de seguridad de Dominique. Tenía el rostro pálido y una pistola con silenciador en la mano derecha. ¿Brecha? 3 hombres entraron por el muro norte. Van tras el niño, ladró Gianni, con los ojos muy abiertos. Llévalo al cuarto de pánico. Ahora. Antes de que Bea pudiera procesar las palabras, un golpe sordo resonó desde el pasillo, y Gianni cayó hacia adelante, con un agujero rojo floreciendo en la espalda de su hombro. Pura adrenalina, sin filtro, inundó las venas de Bea. No gritó. No se paralizó. El instinto maternal que sentía por aquel niño que no había conocido a su madre se apoderó por completo de ella. Agarró a Leo, que ya lloraba, y lo levantó en brazos. A pesar de su tamaño, se movió con una velocidad sorprendente, corriendo hacia el fondo de la sala de juegos, donde una puerta reforzada de acero, camuflada entre los paneles de madera, llevaba al túnel de pánico de la mansión. «Oye, alto ahí, gorda», gritó una voz con acento marcado desde la puerta. Bea no miró atrás. Empujó la puerta pesada con el hombro, prácticamente arrojándose junto a Leo dentro del túnel estrecho y oscuro. Pero antes de que el sello magnético pudiera cerrarse, una bota se metió en la abertura. Un hombre con el rostro lleno de cicatrices forzó su entrada, levantando un arma. Bea no lo pensó. Empujó a Leo detrás de ella, hacia la esquina. Se dio vuelta para enfrentar al asesino, abriendo los brazos, usando cada centímetro de su cuerpo grande como barricada entre el arma y el niño. Cerró los ojos con fuerza, esperando el ardor de la bala. ¡Van! El disparo resonó ensordecedor en el espacio cerrado, pero el dolor nunca llegó. Bea abrió los ojos. El asesino estaba en el suelo, sangrando por un disparo limpio en la cabeza. Detrás de él, pasando por encima del cuerpo como si fuera basura, estaba Dominique. Su rostro estaba salpicado de una fina neblina de sangre, el traje destrozado, los ojos salvajes y feroces. Parecía el mismísimo diablo. Pateó el arma del muerto a un lado y entró al pequeño y tenue túnel. Bea temblaba violentamente, el pecho agitado, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas redondas. Seguía de pie frente a Leo, los brazos extendidos, actuando como escudo humano. La respiración de Dominique se calmó mientras la miraba. Vio el terror puro en sus ojos, pero, más importante aún, vio su postura. Era una niñera con sueldo, y aún así había estado completamente dispuesta a recibir una bala por su sangre. Su corazón, enorme y suave, hacía juego con la generosa suavidad de su cuerpo. Cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas largas. No fue primero por su hijo. Fue por Beatrice. Sus manos grandes, manchadas de sangre, se aferraron a sus caderas anchas, atrayendo su cuerpo tembloroso y pesado contra su marco duro y musculoso. Bea jadeó, sus manos sujetándose instintivamente de las solapas de él para sostenerse. «Estás a salvo», gruñó Dominique, su voz un susurro crudo y quebrado contra el oído de ella. Hundió el rostro en el cabello espeso y desordenado de Bea, respirando su aroma a vainilla y sudor. «Estás a salvo, mía Regina. Te tengo». Se apartó apenas lo suficiente para mirarla a los ojos, su pulgar limpiando con delicadeza una lágrima de su mejilla, ignorando por completo la sangre en sus nudillos. En ese pasillo oscuro, con olor a sangre, la dinámica cambió para siempre. Beatrice comprendió que Dominique Russo ya no solo la observaba. La estaba reclamando. La limpieza fue aterradoramente eficiente. En 2 horas, los cuerpos fueron retirados por un contratista privado al que Dominique solo se refería como el equipo de Bensonhurst. La sangre fue borrada de los pisos de caoba, y los vidrios rotos fueron reemplazados. Para el mundo exterior, la mansión Russo estaba intacta. Adentro, todo había cambiado de manera irreversible.
Las escasas pertenencias de Beatrice fueron empacadas por criadas silenciosas y trasladadas de su pequeño cuarto de servicio en la planta baja a la enorme suite contigua a la habitación principal de Dominique. Ella intentó protestar, tartamudeando algo sobre límites y su contrato, pero Dominique la silenció con una sola mirada oscura. «Ya no duermes abajo», le dijo, con una voz que no admitía discusión. «Tú y Leo duermen donde yo pueda verlos. Donde mis hombres vigilen las puertas». Durante las siguientes 3 semanas, Bea vivió en un estado de realidad suspendida. La mansión estaba blindada como un complejo militar. Hombres armados con rifles Sig Sauer patrullaban los jardines, y la tensión en el aire era tan espesa que casi se podía masticar. Pero el verdadero peligro, entendió Bea, no estaba fuera de las rejas. Estaba dentro de la casa, ardiendo en los ojos de Dominique cada vez que la miraba. Él era implacable. Dejó de fingir que mantenía la distancia entre jefe y empleada. Cuando ella cocinaba, él se paraba detrás de ella, su pecho ancho rozando la espalda ancha de Bea, su aliento caliente sobre el cuello de ella. Cuando ella se sentaba en el sillón de terciopelo para leerle a Leo, él la observaba desde la puerta, sus ojos recorriendo las líneas suaves y gruesas de sus muslos, la curva pesada de sus caderas contra los cojines. Una noche, después de que Leo por fin se quedara dormido en el cuarto contiguo, la tensión finalmente estalló. Bea estaba parada frente al espejo ornamentado de su nueva habitación, usando un camisón de seda delgado que Dominique había mandado a hacer para ella. Era de un rojo borgoña profundo, que resaltaba su piel pálida, pero se ceñía a cada pliegue, cada curva de su vientre y sus caderas. Miraba su reflejo, y una ola pesada de inseguridad de toda la vida la golpeó de lleno. Se cruzó de brazos tratando de esconder el vientre, los ojos ardiéndole de lágrimas. Se sentía ridícula, como una niña jugando a disfrazarse en un mundo que exigía bordes afilados y vientres planos. «Deja de hacer eso». Bea dio un salto, girándose para encontrar a Dominique saliendo de las sombras de la puerta que conectaba las habitaciones. Se había quitado el saco. Su camisa blanca estaba desabotonada en el cuello, las mangas subidas, dejando ver los tatuajes oscuros que le subían por los antebrazos. «Señor Russo, ¿yo?» Dominique la corrigió con firmeza, cruzando la gruesa alfombra persa, su mirada fija en ella, oscura y devoradora. «Te dije que me llames Dominique. Y te dije que dejaras de esconderte». «Yo no pertenezco a esto», susurró ella, la voz temblando mientras señalaba la seda, la habitación, a sí misma. No soy como las mujeres de tu mundo. Estoy gorda. Yo solo ocupo demasiado espacio». Dominique se detuvo a centímetros de ella. Su tamaño, la energía violenta que emanaba de su cuerpo, le cortó la respiración a Bea. Él no se rió, y no le ofreció palabras vacías de consuelo. En cambio, sus manos grandes se extendieron, envolviendo con firmeza la cintura ancha de ella. La atrajo hacia sí, dejándola sentir las líneas duras e inquebrantables de su cuerpo contra la profunda suavidad del de ella. «Las mujeres de mi mundo están muertas de hambre, son fantasmas vacíos», gruñó, con una voz baja y vibrante que le recorrió la espalda a Bea como un escalofrío. Su mano subió por la cintura de ella, sus pulgares trazando la curva suave de su vientre con una reverencia que la mareó. «Tú eres sustancial. Eres cálida. Te vi bailar en la oscuridad, Beatrice. Vi a una reina que ni siquiera sabía el poder que tenía. No te disculpes jamás por el espacio que ocupas. Quiero que ocupes cada rincón de mi vida». Se inclinó y capturó sus labios en un beso rudo, desesperado, completamente posesivo. Bea gimió, sus manos enredándose en el cabello oscuro de él mientras la recostaba contra el tocador. Dominique veneró su cuerpo, sus manos aprendiendo el peso generoso de sus pechos, la amplitud de sus caderas, demostrando con cada caricia que no solo aceptaba su tamaño. Estaba completa, violentamente obsesionado con él. Pero un imperio mafioso no se detiene por un romance. La guerra con los Calabresi seguía ardiendo en las calles de Brooklyn y Queens, y la distracción de Dominique no había pasado desapercibida para los tiburones que rondaban su trono. El golpe de gracia no vino de una familia rival. Vino de dentro de la casa. 2 días después, Dominique fue llamado a una reunión de emergencia en Red Oak por un cargamento de armas robado. Salió de la mansión con su escolta pesada, besando a Bea profundamente antes de subir a la camioneta blindada. «Cierra las puertas. Voy a volver antes de medianoche», le prometió.
A las 8 de la noche, la electricidad de la mansión se cortó de repente. Los generadores de emergencia fallaron. Sumida en una oscuridad repentina y asfixiante, a Bea se le heló la sangre. Sacó a Leo de la cama de inmediato, el corazón golpeándole las costillas. Recordó el protocolo. Se movió hacia el cuarto de pánico en el ala principal, sus pies descalzos en silencio sobre la alfombra. Pero al llegar al pasillo, una mano pesada le tapó la boca, y el acero frío e inconfundible del cañón de un arma se le clavó en la sien. Ni un sonido, gorda, siseó una voz cruel y conocida en su oído. Los ojos de Bea se abrieron de par en la oscuridad. Era Lorenzo. Lorenzo era el consigliere de Dominique, su asesor de más confianza, el padrino de su primera boda. Prácticamente era familia. «Entréguenme al niño», ladró Lorenzo. Dos figuras entre las sombras arrancaron a un Leo gritando de los brazos de Bea. Ella se resistió con furia, su peso desequilibrando a Lorenzo, su codo golpeándolo con fuerza en la mandíbula. Pero un golpe brutal en la nuca la tiró de rodillas, el mundo dando vueltas en destellos negros y grises. «Vaca estúpida y blanda», escupió Lorenzo, sobándose la mandíbula mientras la miraba desde arriba. Chasqueó la lengua con desagrado. Dominique perdió la cabeza. «Estamos perdiendo territorio con los Calabrese. Estamos sangrando dinero en los muelles, ¿y por qué? Porque el jefe está muy ocupado jugando a la familia con una sirvienta gorda y patética. Está débil. Y en esta vida, a los débiles se los reemplaza». La vista de Bea se nublaba, la sangre le escurría por el cuello. Tú dejaste entrar a los sicarios la semana pasada», jadeó, cayendo en cuenta del horror. «Intenté que pareciera un golpe de los Calabrese para deshacerme del niño, despejar la línea de sucesión para mí mismo», admitió Lorenzo con frialdad, agarrándola del cabello oscuro y tirando de su cabeza hacia atrás. «Pero tenías que hacerte la heroína. Ahora lo haremos por las malas. Llévenla. Dominique va a entregar el liderazgo esta noche, o va a ver a su hijo y a su nueva obsesión hechos pedazos». Cuando Dominique Russo se dio cuenta de que lo habían atraído a una trampa, un almacén vacío en el muelle de Red Hook, sin ningún jefe calabrese a la vista, el instinto de un asesino nato se apoderó de él. Su teléfono vibró con un solo mensaje. Era una foto de Beatrice atada a una silla, sangrando de la cabeza, con un Leo aterrorizado llorando de fondo. El texto debajo decía: Muelle 44. Ven solo. Firma la transferencia de la familia, o mueren los dos. Dominique no entró en pánico. Se quedó completamente, aterradoramente frío. El monstruo que mantenía encadenado, el sociópata violento que le había permitido subir hasta la cima del bajo mundo de Nueva York, quedó completamente liberado. No fue solo. 30 minutos después, el muelle 44 se convirtió en el infierno. Lorenzo había esperado que Dominique negociara. Había esperado que el jefe se rindiera para salvar a su familia. No había esperado que Dominique rodeara el almacén con 40 hombres fuertemente armados de las facciones Lucchese y Gambino, aliados a quienes Dominique había convocado con la promesa de territorio compartido. Dentro del almacén húmedo y helado, Bea estaba atada a una silla de madera, las muñecas gruesas doliéndole contra las bridas plásticas. Lorenzo caminaba de un lado a otro, revisando su reloj Rolex de oro, cada vez más nervioso. Entonces las puertas reforzadas de acero del almacén no solo se abrieron, volaron de sus bisagras por una carga de C4 dirigida con precisión. La explosión hizo estallar las ventanas y lanzó a los hombres de Lorenzo al suelo. Antes de que el humo se disipara, ráfagas de fuego automático desgarraron el espacio. Fue una masacre. Los hombres de Dominique se movían con precisión letal y practicada, eliminando a los traidores en segundos. A través del humo espeso, con olor a azufre y sangre, apareció Dominique. No llevaba un arma en la mano. Llevaba un cuchillo de caza. Sus ojos eran completamente negros. Su mandíbula estaba trabada en una mueca de pura rabia. Lorenzo retrocedió, disparando a lo loco en dirección a Dominique, pero el pánico le arruinó la puntería. Dominique se movió como un fantasma, cerrando la distancia antes de que Lorenzo pudiera recargar. Bea cerró los ojos con fuerza mientras Dominique derribaba a su antiguo amigo contra el concreto. Los sonidos que siguieron fueron húmedos, brutales, horribles. Dominique no solo mató a Lorenzo. Lo destruyó,
sacando una venganza violenta y sangrienta por cada segundo de miedo que Bea y Leo habían sufrido. Cuando terminó, el almacén quedó en un silencio total, roto apenas por el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina. Dominique se puso de pie, el traje destrozado, las manos y el rostro pintados con la sangre del traidor. Soltó el cuchillo. Su pecho subía y bajaba mientras se giraba lentamente para mirar a Beatrice. Bea no gritaba. No lloraba. Miró al jefe mafioso empapado en sangre, al hombre que acababa de destrozar a otro con sus propias manos, y no sintió más que una sensación profunda y abrumadora de seguridad. Dominique cruzó la habitación, cayendo de rodillas frente a la silla de ella. Con las manos temblando, sacó una navaja pequeña del bolsillo y cortó las bridas que ataban las muñecas de Bea. En el momento en que sus manos quedaron libres, Bea no se apartó de la sangre. Le lanzó los brazos gruesos alrededor del cuello, hundiendo el rostro en su hombro, atrayendo el cuerpo rígido y violento de él contra su pecho suave y cálido. Dominique hundió el rostro en el cuello de ella, respirándola como si fuera oxígeno. Lo siento, susurró, con un temblor en su voz grave que nadie en el bajo mundo había escuchado jamás. Lamento que te haya tocado. Te juro por Dios, Beatrice, que nadie va a volver a ponerte una mano encima. Leo, logró decir ella entre lágrimas, pasando las manos por el cabello oscuro de él. A salvo, prometió Dominique, besándole la sien. Mis hombres lo tienen afuera, en el auto blindado. Está perfectamente a salvo. Se apartó, enmarcando el rostro redondo y hermoso de ella con sus manos manchadas de sangre. La miró no como a una niñera, no como a una civil, sino como el único suelo firme que le quedaba en un mundo de arenas movedizas. Ya no eres una niñera, Beatrice, dijo Dominique, su voz haciendo eco en el vasto almacén vacío, sellando el destino de ella frente a los soldados sobrevivientes que observaban desde las sombras. Eres una ruso. Eres mi reina. Y toda la ciudad va a saber que me perteneces. 6 meses después, la mansión ruso estaba completamente transformada. Los bordes fríos y estériles de la casa habían sido reemplazados por calidez. Las risas resonaban en los pasillos, pero, más importante aún, la jerarquía del bajo mundo de Nueva York había cambiado. En una gala opulenta y masiva celebrada en el Hotel Plaza, los jefes de las 5 familias se reunieron para rendir respeto al rey indiscutible de Nueva York. Dominique Russo estaba de pie al frente del salón, irradiando poder, pero todas las miradas estaban puestas en la mujer a su lado. Beatrice llevaba un vestido esmeralda hecho a medida que caía de manera magnífica sobre sus curvas generosas, ajustado en su cintura gruesa, la seda capturando la luz con cada paso que daba. Los diamantes reposaban pesados sobre sus clavículas. No escondía su tamaño. Lo llevaba como una armadura. Mantenía la cabeza en alto, una fuerza de la naturaleza segura y deslumbrante, su mano descansando cómodamente en la de Dominique. Cada vez que algún jefe rival la miraba con confusión o un desprecio apenas disimulado, la mano de Dominique se cerraba con más fuerza sobre su cintura, sus ojos oscuros lanzando una advertencia silenciosa y letal que hacía que los hombres apartaran la mirada de inmediato. Ella ya no era la niñera gordita e invisible que bailaba sola en la oscuridad. Ahora era Beatrice Russo. Era amada con ferocidad, protegida con violencia, y era dueña de cada centímetro del espacio que ocupaba. Si te encantó esta intensa historia de romance mafioso que te dejó sin aliento, no te la guardes para ti. Dale like a este vídeo, déjanos un comentario contándonos cuál fue tu giro favorito, y comparte esta historia con un amigo que ame el drama de alto riesgo. ¿Quieres más historias apasionantes donde el desvalido termina reinando? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia oscura y emocionante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este.